Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada, un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En medio de un mundo convulso, donde las narrativas imperialistas tratan de imponerse a la verdad, surge con mayor fuerza el diálogo político, una iniciativa que también es atacada para allanar su fracaso. Pero, ¿con qué fin? ¿Seguir con el plan de desestabilización o incluso intentar negociar algo distinto a la paz? Paola Pérez desarrolla dos marcadas diferencias en escenarios latinoamericanos en un nuevo episodio de Mundo Conexo. En los próximos minutos recorreremos también la otra voz con Sassi Alejandre, El Mundo según Ramonet, de la mano del periodista Ignacio Ramonet, y Orbe Arte con José Delgado. Acompáñenme. Diálogo político, una frase que puede parecer simple, pero es poderosa, con una implicación que va más allá de su definición. Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. En medio de un mundo convulso, donde las narrativas tratan de imponerse a la verdad, surge con mayor fuerza el diálogo político, algo que también es atacado o minado para su fracaso, demostrando muchas veces la naturaleza de aquellos actores. ¿Pero con qué fin? ¿Seguir con el plan de desestabilización o incluso intentar negociar algo distinto a la paz? Si nos detenemos a mirar este escenario en América Latina y en Occidente, vamos a encontrar marcadas diferencias. Varios países de nuestra región, por ejemplo, han recurrido a esta herramienta para tratar de solucionar conflictos o reencaminar decisiones que hacen a los asuntos internos de cada país, pero sin injerencias. Venezuela, por ejemplo, desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, se ha planteado diferentes mecanismos de diálogo y negociación, logrando en más de una decena de veces sentar en la misma mesa a las oposiciones. Esto ha permitido avanzar en diversos aspectos pese a los cientos de intentos que la propia extrema derecha radical venezolana ha intentado boicotear, desestabilizar y hasta generar escenarios como el vivido el pasado 3 de enero. Hoy más que nunca, el diálogo político cobra fuerza en un país que ha demostrado la unidad ante la agresión desigual de Estados Unidos, que derivó en el asesinato de 100 civiles y militares y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, hoy prisioneros de guerra. El gobierno sabe que la vía diplomática es la única manera de garantizar la paz, estabilidad y progreso que los venezolanos se merecen, y para ello también debe trabajar en desmontar la falsa narrativa que por años han tejido sobre esta revolución, así como el gesto unilateral para las más de 800 excarcelaciones. Pero más allá de las preguntas incómodas, se sabe que el inquilino de la Casa Blanca podría enfrentar terrenos peligrosos, con su insistencia de anexarse a Groenlandia y lo que le ha llevado a retroceder en su aplicación de aranceles y a hablar de un acuerdo, que además no fue con diplomacia. Por cierto, que Europa tiene, sin embargo, un as bajo la manga: el famoso Shell América. Hablamos de $10 billones en bonos, que si se deshace de ellos, pues impactaría en la economía estadounidense. Ahora entonces debemos preguntarnos si realmente se entiende eso de desarrollar las propias economías, hacer crecer nuestros propios mercados. Soy Paola Pérez y nos vemos en un nuevo episodio de Mundo Conexo. Antes de irnos a la pausa, Sassi Alejandre, en La Otra Voz, plantea la siguiente incógnita: ¿cómo se maquilla un crimen de lesa humanidad para que resulte aceptable? Desde Vietnam, la Casa Blanca aprendió que para ganar una guerra no basta el poderío bélico, sino la manufactura de consentimiento y una cobertura mediática manipulada. En esta edición, Sassi desvela las técnicas del imperialismo estadounidense que ha utilizado históricamente para justificar sus intervenciones, desde la falsa premisa de las armas de destrucción masiva en Irak hasta la deshumanización de las víctimas en el genocidio palestino, llegando a los recientes ataques en Venezuela, los cuales presentó como justos e inevitables. Para entender este escenario, La Otra Voz ofrece 5 claves fundamentales de cómo operan estas campañas de manipulación y pueden estar siendo víctimas de la avanzada imperialista. ¿Cómo se vende una invasión?
¿Cómo se maquilla la cara de un crimen de lesa humanidad para que resulte aceptable, incluso deseable y sobre todo natural e inevitable? Estados Unidos aprendería una lección fundamental tras su derrota en Vietnam. La guerra de Vietnam se perdió también en las salas de estar de las familias estadounidenses, en las televisoras. Nunca quedaría tan claro que para ganar una guerra no bastaba el poder bélico, sino la manufactura de consentimiento y la cobertura manipulada del conflicto. La guerra de Irak sería un parteaguas. Una guerra que no solo se comandó militarmente, sino que se dirigió cinematográficamente, basada en una mentira, las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. Todo como parte de un espectáculo que luego se tradujo en una cobertura manipulada de la invasión, presentada como una guerra limpia, minimalista, sin daños colaterales, bajo una prensa que obviaba a más de 1 millón de... Hoy vemos dos legados de esa doctrina: el genocidio en Palestina y el ataque a Venezuela. ¿Podrías estar siendo víctima de la manufactura de consentimiento de la nueva avanzada imperialista de los Estados Unidos? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Aún después de haber perdido la guerra de narrativa sobre el genocidio palestino, repudiado masivamente por la opinión pública, Estados Unidos hoy repite las mismas artimañas para presentar sus ataques contra el pueblo venezolano como justos e inevitables. Y otra vez algunos caen en esa manufactura del consentimiento. Aquí van 5 recordatorios para quienes vieron la manipulación en Palestina, pero creen que Venezuela es distinta. 1. Monopolio de la voz legítima. ¿Recuerdan lo que se repetía antes del recrudecimiento del genocidio en Palestina? Que el mal llamado conflicto Israel-Palestina era demasiado complejo, milenario, imposible de entender para quienes no fueran judíos o israelíes. 2. La falacia de la operación quirúrgica. Aunque llegó un punto en el genocidio en el que ya no podía esconderse el afán israelí de exterminar al pueblo palestino, al inicio se impuso la tesis mediática de que Israel solo atacaba centros operativos y miembros de Hamás. Incluso se justificó el bombardeo de hospitales, escuelas y centros religiosos bajo la mentira de que Hamás operaba desde estos lugares y bajo la etiqueta de escudos humanos de Hamás para los civiles y niños masacrados. El ataque del 3 de enero contra Venezuela se presentó también como una operación quirúrgica, en la que supuestamente solo se atacaron bases militares para secuestrar al presidente en funciones. Sin embargo, fue una mentira rotunda. 3. Desvío del crimen bajo el chantaje de la condena previa. Ante la denuncia de un crimen estructural, en este caso el bombardeo estadounidense, su asesinato de 100 personas y el secuestro ilegal del presidente venezolano en funciones, la discusión se desplaza hacia una prueba moral individual. Antes de hablar, hay que condenar a la figura señalada como enemigo, en este caso, el presidente Nicolás Maduro. Así, la ocupación, el bloqueo o la invasión dejan de ser el centro, sustituidos por la demonización de un liderazgo específico. 4. Presentar el crimen como algo que no dejaba otra opción. El genocidio y la invasión de la soberanía se enmarcan como el, entre comillas, último recurso posible, buscando borrar la responsabilidad política de los criminales atacantes, Estados Unidos. 5. El eufemismo como arma, la burocratización del crimen. En los días posteriores al ataque del 3 de enero, el periodista británico Owen Jones filtró un memorándum de la cadena de noticias BBC, en donde su editor de noticias le prohibiría a sus periodistas llamar secuestro al secuestro del presidente Nicolás Maduro, porque claro, eso sería aceptar que fue una violación indefendible de la ley internacional. Para ocultar esto, el memorándum sugeriría los términos aprehensión y sobre todo captura. El lenguaje hace el trabajo sucio del poder. Sanitizar el lenguaje para sanitizar la guerra, preservando la ley de la selva como si fuera justicia procedimental. Así, la impunidad se vuelve burocrática y el crimen se vuelve técnico. Y también la agresión abierta se normaliza como si fuera un acto legítimo del orden global.
En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet hace una parada en el polémico Foro Económico Mundial de Davos 2026, un encuentro que ha sido descrito como el mundo patas arriba, frente a desafíos globales sin precedentes que abarcan una complejidad y escala inédita. Davos se presenta como la plataforma para que empresas, gobiernos y multimillonarios afronten problemas comunes de la humanidad. Sin embargo, surge la pregunta, ¿realmente ha logrado Davos 2026 ofrecer soluciones concretas o ha sido solo una vitrina más para mostrar la brecha de la inequidad social y económica del sistema capitalista? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a reflexionar un poco sobre lo que pasó en Davos. Davos es el Foro Económico Mundial, tiene lugar desde hace 56 años y es el encuentro de la élite política occidental, evidentemente, de la élite bancaria, financiera y tecnológica. Este año ha habido lo que podríamos llamar un seísmo, porque evidentemente la semana pasada, que fue cuando tuvo lugar el Davos, el Foro Económico Mundial, la personalidad más importante que intervino allí fue el presidente Donald Trump. Y Donald Trump ha venido a hacer estallar esta situación. Podemos decir que con la intervención de Donald Trump el miércoles pasado en Davos se produjo una ruptura, no solo evidentemente en la trayectoria de Davos, que en definitiva es anecdótico, sobre todo en el orden mundial, pero aquí en esa tribuna, en presencia de decenas de jefes de Estado o de primeros ministros, sobre todo del campo occidental, delante de centenares de banqueros y en particular de banqueros centrales, de dirigentes de grandes empresas de las tecnologías y de las nuevas tecnologías. Ahí Trump, en un discurso de un poco más de una hora, pues hizo efectivamente saltar, repito, por los aires el orden establecido desde 1945. Volvió a reafirmar que finalmente lo que contaba en este mundo era ser una potencia, una superpotencia, y que la fuerza se imponía al derecho. Por consiguiente, a partir de este momento, sabemos que estamos en un mundo sin ley. Esto es evidentemente nuevo. La palabra más fuerte que pronunció Donald Trump ahí ha sido la palabra Groenlandia. Groenlandia, Groenlandia. Volvió a repetir que su objetivo era anexionar, comprar o conquistar Groenlandia. Digamos, no tenemos claridad, no sabemos si Trump ha abandonado ese proyecto de anexionar a Groenlandia o si lo ha disimulado por el momento, porque también ahí en el choque con Europa amenazó con imponer aranceles de 25% a los 8 países que han enviado simbólicamente fuerzas militares a Groenlandia para señalar, para indicar que están dispuestas a defenderlo más allá efectivamente de las palabras. Este ha sido el choque central. Donald Trump se ha comportado en Davos como la figura que ha hecho estallar todas las costuras, pero por otra parte también Davos pues ha sido por una parte, algunas conclusiones que podemos sacar rápidamente, sobre todo, es que el sur global estaba prácticamente ausente. No ha habido grandes dirigentes del sur como en otras ocasiones. No estaban presentes ni los presidentes de China, ni los presidentes de la India, ni presidentes de Brasil, ni de África del Sur. Bien, globalmente ausencia del sur. Por otra parte, también presencia de las tecnológicas, gran preocupación en torno a la cuestión energética que se va a necesitar para desarrollar la inteligencia artificial en particular. Y regreso de los empresarios del petróleo, que es también una idea de
Estados Unidos y de Donald Trump. Las renovables parecen arrinconadas. Trump ha dicho que es perder el tiempo. Para terminar con la preocupación también de la inteligencia artificial. Ha sido un tema muy importante en Davos, no solo porque estaban ahí los grandes industriales y las grandes empresas como Nvidia o por ejemplo Oracle, pero sobre todo porque la inteligencia artificial se está desarrollando a toda velocidad. Está consumiendo un máximo de electricidad, de energía que se necesita para hacer los cálculos y para prever esta inteligencia generativa. Ya hemos hablado también aquí de ello, pero evidentemente este desarrollo de la inteligencia artificial, y en Davos se lanzaron varios avisos, pues es un peligro para el empleo. Así que Davos este año ha sido Trump, Groenlandia, ruptura con Europa, ruptura del orden internacional creado en 1945 y sustituido por la fuerza como el lugar del derecho, y por otra parte esta alerta sobre la inteligencia artificial y los cambios que esto está produciendo. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, les traemos un nuevo capítulo de Orbe Arte. En esta entrega, José Delgado se encuentra con Rubén Darío Roca, fundador del movimiento literario La Poética del Espacio. Roca, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de promoción de la lectura y escritura La Carta que nos hace falta, es autor de poemarios y otros experimentos literarios. En esta conversación exploraron su obra y el impacto de su propuesta en el ámbito literario. Mamá apiló las angustias en las topias de cada factura y en los huecos del vestido. Lloró haciendo de sus manos una cuenca tiesa donde recogió cada verso como sentencia perpetua. Soy la intermitencia del relámpago, un consuelo caído. Bienvenidos, bienvenidas. Les saludo, soy José Delgado, esto es Orbe Arte. Un agradecimiento infinito siempre porque están ahí, porque ven estos contenidos, porque los comparten, los comentan en las plataformas digitales de Telesur, agradeciendo al equipo técnico que hace posible esto. Hoy con un invitado especial, él es Rubén Darío Roca, nacido en Barinas, Venezuela, en 1991. Joven aún, joven escritor, joven periodista y joven promotor cultural. Sus más recientes poemarios publicados son Partisanas del Canto, del 2021, y Desde el Esqueje Semejante, del 2024. Tiene otros poemarios y otros experimentos que ha hecho, de los cuales ya nos irá contando. Es fundador y miembro del movimiento de promoción y creación literaria La Poética del Espacio. Fue ganador del concurso para la promoción de la lectura y la escritura, La Carta que nos hace falta, en portugués, en el 2016. Estaba bien chamito por ahí. Y ha participado en diversas ediciones del Festival Mundial de Poesía. Nos conocemos desde hace 10 años. Y bueno, nada, bienvenido, hermano. Esta es su casa, este es su micrófono. Bueno, siempre interesante. Aparte de la afinidad y el cariño, pues también conversar contigo sobre cosas que no hemos conversado. Y está chévere también adentrarnos ahí en ese mundo, ¿no? Barinas es un estado de los llanos de Venezuela, pero también tiene Piedemonte, ¿no? También está ahí, esa parte es muy importante. Y compartes tu oficio de escritor con otros trabajos también, como todos nosotros también, como artistas, que siempre hacemos un montón de cosas. Sí, claro. Sabes que es muy... Bueno, primero agradecerte la invitación, que no me habías dado chance de agradecerte y saludar este espacio desde acá. Sabes que el inicio de la curiosidad por el hecho artístico fue desde muy pequeño con la música. Okay. Es algo que muy poca gente sabe, pero
toda mi adolescencia, como desde los 8 años hasta los 15, 16, fue tocar en bandas de rock en Barinas. Okay. Me reunía con los amigos del liceo. ¿Qué tocaba? Armábamos reggae, ska y ¿Pero punk. qué instrumento? Punk, guitarra. La guitarra. Guitarra. Y bueno, los inicios en el área artística, cultural, fue en la escuela José Ángel Lamas de Barinas, en la escuela de música, allí aprendiendo a tocar la guitarra y como vacilando un poco con los otros instrumentos, con el cuatro venezolano, que además te puedo decir que el cuatro venezolano, digamos que medio lo aprendí a tocar bien en cuanto a rítmica, o sea, lo básico durante la pandemia. Fue como mi refugio, el tema del cuatro venezolano. Okay. Me reuní con algunos amigos, me mandaban videos, no sé qué, y fue allí cuando... Pero nada, en la adolescencia y la niñez fue eso, adentrarme en el tema de la música. Luego me interesó muchísimo el teatro. Okay. Ya un poco más grande, casi terminando el bachillerato, me interesó muchísimo el teatro. Ya digamos que a los 17, 18 años estaba sumergido en el tema del estudio sobre el hecho teatral. Y después fui como, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? El teatro hacia los libros, la lectura, los guiones. Y comencé entonces a revisar la literatura nuestra, la literatura venezolana, por los referentes que además tenía en Barinas, ¿no? Pasaba algo bastante interesante porque andábamos como en este movimiento de jóvenes, de chamos, en la búsqueda de cosas por hacer, ¿no? En ese ánimo de la juventud, de andar buscando en dónde estar para ser útil. Y de pronto un día, recuerdo que nos metimos en un antiguo instituto de juventud en Barinas, que quedaba en la plazoleta del Oleri, del Liceo Oleri, y allí me encontré con una biblioteca gigantesca y despertó algo fundamental en mí, una antología de Gabriel Jiménez Gemán, del escritor venezolano Gabriel Jiménez Gemán, que en esa antología estaba un cuento que entiendo luego que era después parte de como su primer libro, que se llama Los dientes de Raquel. Y yo comencé a leer Los dientes de Raquel, ¿no? Después de aquello. Y para mí, Gabriel Jiménez Gemán no existía, ya estaba en otro plano. Y fue muy loco después encontrarme en una feria del libro en Barinas, joven aún, chamo, con Gabriel Jiménez Gemán. Estaba ahí. Y empecé entonces a comprender que es una cosa maravillosa que pasa mucho, inclusive en la música venezolana, en el teatro venezolano, en las áreas culturales, en la diversidad de la cultura que tenemos nosotros en nuestro país, que los grandes referentes aún están vivos. Y bueno, de esta manera, con este poema profundo y sentido, nos despedimos agradeciendo a ustedes de nuevo e invitándoles siempre a comentar y compartir estos contenidos. Soy José Delgado, esto es Orbe Arte, un abrazo gigante. Rubén Darío Roca con el poema Hubo una noche. Hubo una noche. Hubo una noche en que tuve que mentir sobre la existencia de la belleza nocturna. Dije que no había libélulas tornasol ni cocuyos alumbrando, y todos me creyeron porque al cielo le habían reventado las estrellas. Qué triste es cuando tu último horizonte está ardiendo y temblamos de miedo, sin disimulo ante el asombro del estallido que tritura carne y tierra. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada, fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.